Hola, somos Abril y Macarena y vamos a entrevistar a la abogada Karina Arance. Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Hola, Mi tardes, nombre, ¿cómo están? bien, bien. ¿y vos? Muy bien, todo bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, ¿Cómo elegiste la carrera y por qué? elegí la carrera desde muy chica. Me gustó siempre el defender los derechos de cualquier ciudadano y también tener toda la seguridad que uno le podía brindar, ¿sí?, a esa persona que le estaban coartando o la libertad o algún derecho que él tenía. Siempre me gustó defender los derechos de las personas. Bien. ¿Y cómo es el sistema judicial argentino? ¿Cómo funciona? El sistema judicial argentino hoy en día funciona bien, ¿sí? Tiene sus, actualmente, al haber tantas causas, ¿sí?, si bien está descentralizado, eh, funciona bien, habría que actualizar un poco algunas leyes que quedaron en la historia, que quedaron viejas, que ya no condicen con la realidad que estamos atravesando hoy en día. Pero relativamente a tu pregunta, la justicia funciona relativamente bien. ¿Cuál crees que es el papel de los abogados en la sociedad? Los abogados tenemos un rol bastante importante en la sociedad, justamente porque estamos defendiendo derechos, ¿sí?, de las personas eh, que están siendo privadas de su libertad, siendo que le están coartando algún derecho, sea en cualquier rama, ¿sí?, sea una rama de familia, una rama penal, sea en lo que fuera. Un abogado defiende, ¿sí?, los derechos para que la persona pueda estar libremente, como corresponde, insertada en la sociedad. No estoy hablando de insertada porque la persona estuvo en prisión, simplemente en libertad plena, sin estar sometida bajo ninguna acusación injusta, ¿sí? Ok, Siempre vamos a, siempre vamos a defender el bienestar y los derechos por sobre todo de las personas. bien. ¿Y cuál es el enfoque jurídico de la ética en tu profesión? Eh, la ética, la ética es bastante importante, ¿sí? Como profesional tenemos un código de ética en donde tenemos que respetar, justamente porque al defender derechos, ¿sí?, constitucionales justamente de las personas, si no lo hacemos por ética, ¿sí?, cualquier cliente o cualquier persona puede verse afectado por mi falta de ética profesional. Es muy importante que el abogado con su cliente y con otro colega, ¿sí?, sepamos tener una buena conducta que haga a la ética profesional. Si no tenemos ética, lamentablemente no seríamos correctos, ¿sí?, no tendríamos, no estaríamos actuando de buena fe. ¿Qué importancia y qué límites tiene la ética en tu profesión? Y la importancia, como te dije recién, es muy importante, ¿sí? La ética, justamente porque estás brindando tus conocimientos y a su vez estás eh, resguardando los derechos de una persona, que si esa persona te tiene que tener plena confianza y tiene que haber una confianza mutua. Si yo estoy coartando mi ética, ¿sí?, para un beneficio propio, le estoy afectando a la otra persona, lamentablemente. La ética en la profesión, en todo ámbito es importante, pero considero que la de un profesional, ¿sí?, donde un cliente le debe 100%, te cuentan realmente cómo pasó, hay una confianza mutua, ¿sí?, no hay manera, ¿sí?, de poder saltar la buena ética y el compromiso que uno tiene. El límite por supuesto, es siempre la buena fe. No puedes
Si no, pasas para el otro lado. Si actúas de mala fe, estás actuando para el otro lado. Ok, ¿y crees que la falta de ética incide en la corrupción? Sí, totalmente. Hoy en día, lamentablemente, pueden haber profesionales en donde es muy, a ver, es muy, abarca mucho, me puedo ir contando, les voy a sintetizar para no hacerlo tan largo. Puede suceder de que haya colegas que creen, ¿sí?, que ir para el lado de lo fácil, por así decirlo, porque ofrecen un mejor puesto en el trabajo, o porque sacan en este caso, a un delincuente antes de tiempo, porque están recibiendo una coima, vamos a decirlo, o algo parecido, está corrompiendo la ética, ¿sí? La ética profesional, lo que veníamos hablando antes. Y sí, incide, puede pasar lamentablemente de que una persona quiera una manera rápida, sí, expeditiva, de querer generar beneficios propios, entonces lamentablemente entra en esa cadena de la corrupción. A lo mejor sin quererlo, ¿sí? Se va haciendo una cadena y llega al límite, lamentablemente, de actuar mal, por así decirlo. ¿El sistema jurídico está atravesado por la corrupción? Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, ¿y cómo influye la corrupción en la sociedad? Y en la sociedad que es muy... que hace que la sociedad no crezca. ¿Sí? La corrupción es un abuso de poder que hace que no podamos crecer, porque como les contaba recién, es toda una cadena que se va generando que la persona no tenga sus propias ambiciones, o mejor dicho, sus ambiciones pasan para otro nivel, ¿sí? Y para otras personas. La corrupción hace que la sociedad decrezca, que no crezca económicamente, que no haya estudios, que no haya avance, ¿sí? En un país la corrupción es todo, o sea, quiere decir que hay una sola persona que capitaliza todo y que no deja que la sociedad pueda avanzar como necesita para crecer en todo sentido. ¿Qué se puede hacer para evitar a la corrupción? ¿Qué pregunta? ¿Qué se puede hacer para evitar? Evitar la corrupción, y las personas, primero la persona tiene, ¿sí? Porque siempre hay una cabeza mentor de todo, ¿sí? Que hace lamentablemente que se corrompan las personas, que se corrompan las leyes, que se corrompa todo. ¿Y qué se puede hacer? Es una pregunta que hay que irnos, retrocedernos mucho para atrás, o ver simplemente en qué nos estamos la sociedad equivocando para llegar a la corrupción, qué es lo que falta realmente a la sociedad, para no corromperse eh, de esto tan grave, eh, tanto que afecta a la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Lamentablemente, chicas, es algo que no sé cómo llegar a responderle, porque va en las personas, ¿sí? O sea, se corrompe una y llega a que se corrompa todo. Lo que se puede hacer para no corromper es trabajo. Es un trabajo limpio, que las personas puedan tener un buen salario, acorde a un trabajo, que sea todo bien remunerado, con sus descansos, con unas buenas leyes de trabajo. Es la manera de no corromperse. Ahora, si hay personas que lamentablemente no les alcanza, o tienen otras ambiciones y quieren llegar rápidamente a otras, a otro nivel, ¿sí? Puede verse afectado justamente y caer
en esta corrupción que ustedes dicen. Y No sé si le fui clara. sí, Sí, sí. sí. ¿La Cualquier- corrupción está ligada a la pobreza? ¿Por qué? Discúlpame, no te escuché antes. ¿La corrupción está ligada a la pobreza? ¿Por qué? No. Para mí no. O sea, ese es capaz un mito, ¿sí? Que podamos decir que la corrupción está siempre ligada a la pobreza, a la vulnerabilidad. Pueden haber personas pobres, vulnerables, en un estado total de insolvencia y sin embargo son los más honestos que hay. Pueden ser unas personas totalmente honestas. No, para mí no tiene nada que ver. No, no, no. Y a mayor vulnerabilidad, ¿se disminuye la capacidad para acceder a la justicia? Eh, sí y no, sí y no. A ver, todos tenemos derechos, ¿sí? Todos tenemos derechos a acceder a la justicia, todos tenemos derechos a una defensa. Lamentablemente hay sectores en donde se juega la burocracia, ¿sí? En donde a esas personas les cuesta un poco llegar. No quiere decir que no puedan, pero cuesta un poquito justamente por este tema, un poco de la burocracia, que lamentablemente existe hoy en día acá en Argentina, acá en Buenos Aires, acá en la provincia donde vivimos nosotros, existe. Tendría que haber mucha más justicia para esa gente vulnerable, ¿sí? Porque tienen derecho ellos a ser defendidos por todos. Bien, y desde tu ámbito laboral, ¿qué acciones ves viables para revertir la pobreza? Trabajo, trabajo. Trabajo, fomentar, hay muchísima riqueza en el país, hay muchísimas empresas, hay muchísimos sectores en donde se pueda generar empleos, ¿sí? Es la manera de sacar un poco la pobreza, dar posibilidades a estudios, ¿sí? Que los chicos estudien, de joven que no dejen los estudios. Eso también hace que crezca el país, que crezca la economía y que ellos mismos tengan su propia riqueza. Para mí todo va relacionado al trabajo, a fuentes de trabajo. Que acá el país, les vuelvo a repetir, es muy rico en todo y tiene todas las posibilidades. ¿Y la educación sería un eje para revertir a la pobreza? ¿Por qué? Totalmente, sí. Sí, sí, una persona que estudia, no quiere decir que si no estudias no tengas posibilidades, sí, pero lamentablemente hoy en día, si buscamos un empleo, hasta para un servicio doméstico te piden secundario completo, te piden lo básico. Yo considero que con educación, con un estudio, el país avanza y todos avanzamos y de esa manera se va a ir disminuyendo de a poco. Cari, se mutió el audio. No sé dónde quedamos. Que con la educación se va a ir disminuyendo de a poco, dijiste. Sí, totalmente, con la educación, con educación se disminuye la pobreza, totalmente, sí, sí, chicas. Bueno, ¿la pobreza influye con respecto a la inseguridad? Y es un poco a lo que hablamos que suele decirse, o los mitos, en que la falta de educación o o las zonas vulnerables, sí, por así decirlo, son la base de una inseguridad que afecta a la sociedad. Yo no lo veo porque me voy a ir siempre a decir que a lo mejor esa parte, ese sector vulnerable, ese sector con pocos recursos, son los más honestos y nada tienen que ver con la inseguridad. La inseguridad a lo mejor pasa por otro lado. La inseguridad muchas veces
pasa por la clase alta,